Muy buenos días a todos los oyentes de Olímpica Estéreo. Les habla Yesenia Ocando de la EPSI Anasguayú. Hoy, 3 de abril, les damos la bienvenida a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Un saludo a quienes nos escuchan a esta hora. Les habla Gilma Zampayo, jefe de comunicaciones de la EPSI. Hoy, 3 de abril, los colombianos cumplimos un día más de cuarentena como medida preventiva para retener la propagación del COVID-19. Las familias que en su mayoría han cumplido con las medidas, en especial quedarse en casa, nos ha llevado a cambiar las rutinas y costumbres de trabajo y estudio en casa y en las comunidades. Para hablar de este tema y saber cómo nos afectan estos cambios y cómo enfrentarlos, nos acompaña la doctora Yuravis Isabel Ruiz Aguilar. Ella es psicóloga con 10 años de experiencia en la atención clínica con comunidades indígenas y población en Maicao, Uribia, Riohacha y Albania. Ella es la coordinadora del Departamento de Psicología de la EPSI Azocabildos. También está con nosotros Reinaldo Ipuana, líder étnico-cultural de la EPSI, quien realizará la traducción en nuestra lengua nativa a todos nuestros hermanos wayú. Guatemala, Jesokai apunen kari kashike abril, Guanikai somo insena himatan, na pushwale na wayu kare no nayatashi kana, otamsi awana script na yatan kastun himata inaya. Otatu awana script pekas pushwale senai hete keta hakatamunaka, spura lotuntin script na yatawa. Jehoru Socaicate es Wama, the doctor Kayuravi, psicóloga Suru Azocabildo, Ayatá Suru Apunis municipio Erchiwama, Yamaico, Rihuacho, Tamsi Albania, Sheshkis que te Ayatawa Katsma, Takuak Paca, Enoli, Lotuin, Pura Wayu, Watawayu, Shawayu Uriana, Yaswama, Guatemala. Atendiendo la alerta sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a causa del COVID-19, por la cual se deben adoptar medidas para hacer frente al virus, la EPS indígena Anasguayú los invita a quedarse en casa y a realizar sus trámites de salud a través de los medios no presenciales que hemos dispuesto, como lo son la oficina virtual y el chat en línea, ingresando a la página web www.epsianasguayu.com. Y para procesos de afiliación y traslado, los pueden realizar a través del sistema de afiliación transaccional, ingresando a la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Recuerda que tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Doctora Ruiz, el mundo entero se enfrenta en este momento a una pandemia y con ella los temores y miedos sobre un tema desconocido para todos. ¿Cómo explicar esta situación que vivimos? Nos hablan de un distanciamiento social, de un aislamiento preventivo. Ayúdenos a entender esto. Doctora Ruiz, Surumakats Pushwareya, Aguaracas, Wanekasa, Maria Ushata Maya Areya, Juamonas. Hamus Squat Patuayu Koriru, Hamus Seneki Wayu Sop Natu, Mauria, Hamus Kiru, Tuayu Koriru Sop Natu Wanuri, Heket, Ewet Garanuria. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Comenzaré por decirles que los seres humanos necesitamos estar en contacto con los demás. Somos seres sociales por naturaleza, así que el aislamiento social no debería ser el término que usemos. Bueno, por todas las implicaciones a nivel psicológico y emocional que ello conlleva, ¿no? La propuesta es más bien hablar de un distanciamiento físico, es decir, no tener un contacto físico con los demás, pero sí podemos tener un contacto emocional con nuestro entorno. Por ejemplo, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, como a través de palabras, a través de gestos de amor, hacia nosotros mismos y hacia los demás, claro está. Por ejemplo, realizar videollamadas o llamadas, enviar mensajes, sonreírle a las personas, y saber tocar desde el corazón, es decir, con sinceridad, decirle a las personas lo importante que son para nosotros, estar pendientes de ellos, aunque no tengamos el contacto físico, sí podemos reconocer las emociones en el otro y en nosotros en este periodo de tiempo donde muchas veces reina el miedo, la incertidumbre. Sabemos que debemos cuidarnos y que debemos cuidar a los demás a través precisamente de ese distanciamiento social que estoy proponiendo. Es importante entender que ese distanciamiento es solo físico, ¿no? Que podemos reinventar las distintas formas de manifestar nuestro afecto. Anayawache sau Hun hirintayas por yoto,
por aquí hanamai na wayukan airu wane waire nakua te nakua paka wayakan wayukan heihasta hut kataka wamin tu yoto ka cuenta hirawaka wamin mohus wamin tu wakata ne wamai wa pershime sau wai mahine wakua pasó para una casa tas heihasta himata ihane waya surya wa nirara hintu wanureka skahamin tu wanureka tu no sene hero wot kahai shime pero eso wana kuai pa mauriashi tem ali no wamai ner wamana yo chi hawe sulup na kachuera yo chi wesma wachong we pialu no hiya kana iru ka wayu si kana na hiya yo ke chin shi kana toro yo ke shi kana yo tirashi sama hirashi na anawa michpa pero tu muy wakata na kai wamai waya musmahushi ke sai wamai waya kana wayu kana skahamin tu wayu kalirwa hutkachi wanepi ai karashi watamat na yoto ai karashi ari que kari usna ispushwa te kasanai re kaskahamai wani kasana tono wayu kaniro out kahashi sopna te nakuma hinti nakuaipa saute anasta nakuaipa no wayu kanairo ska nai mahai nakuaipa he horu ska hai hanshi astumari una laura yo snai wai mahai nai sulu wepiapa he has damointe anaya otse sa sonokten tenekir hot wanepi. En caso de que presente algún síntoma de infección respiratoria y o sospeche haberse contagiado el COVID-19, es importante que se comunique vía telefónica a la línea COVID-19 dispuesta por la EPSI Anasguayú 317-639-6197. Esta le informará, orientará y dará las indicaciones pertinentes con respecto a las medidas de prevención y lo pondrá en contacto con su IPS de atención. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Al estar en esta situación, ¿cómo aprovechar estos espacios con nuestra familia y o con quienes estamos conviviendo este aislamiento? Y también desde el sentir de la cosmología wayú. Maunaya, saus, kuaipata wanura ataka, saus walaka hanita kuaipaka, katata yamshiwa wamui waya wanhutka chichehero, hamus nekiro na wayuka na irute, antaka nanami stumato wanura awalaka hakatsankin waispushwale doctor. Bueno, agradezco mucho la oportunidad para sugerir a nuestra sociedad y en especial a nuestros hermanos wayú la importancia de ceñirnos a las recomendaciones en salud física y mental que nos ofrezca nuestro sistema de salud. Es importante no excedernos en la búsqueda de información, por ejemplo en redes sociales, que lejos de informar muchas veces nos llenan es de miedo y de angustia. La recomendación a nivel mental es enfocarnos en vivir un día a la vez, en calmarnos y tomar medidas de autocuidado. Es respirar profundo muchas veces, todas las veces que sean necesarias durante el día, reconociendo las emociones que tenemos, reconociéndolas en el otro que tenemos al lado, tomando un tiempo trascendental para la reflexión en lo importante de estar unidos como familia, como sociedad, como comunidad. Es entender que estamos atravesando un gran desafío, todos los seres humanos estamos atravesando ese desafío, pero debemos pensar que estamos cada uno de nosotros haciendo un gran aporte desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde quedarnos en casa y promover una salud física y mental. Sé que con el esfuerzo de cada uno podremos lograr esa principal meta, vivir. So, ¿qué tan en el sistema de salud que el ministerio que se necesita hanaiwaya? ¿Qué tan en tía? Pero no es chuacha hanaiwane putshi skuai pata hamin tu wanure kamauri es kahamai a chapas wa instuma ana que himate le newaya ha tapa ha intente manakar hamin soto hai te putsh akune kahamai lo to kohmai explica kat pushwaya pura hơi kare ren hai hơi kare hai ma hochoni hơi kare hai ma pushiro o tanai hira ka instrumento casa anas wain rahat ka wepiaro na mano wachoni kan te casa anas wain ka wepiaro ma wapush yara kariara no re hai watap na na wacha hai sik wani casa kai mohushi wamui waya kanairu te musika san wani casa muria ushata so tan wamui yo to suai asha suai stiro wanok te wani casa sanai het ska hamuinte anashatas mainte hairka sanai lotun hukuai pashi paheta smakat arihuna raurayo spranai hanai we kei rekwai katin wo wanepi.
Dado cumplimiento al Decreto Presidencial 457 del 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, la EPSI Anasguayú invita a la comunidad en general a quedarse en casa e implementar las medidas preventivas, entre ellas el lavado de manos, para evitar que el virus se propague. Recuerda que desde tu casa puedes realizar tus trámites de salud a través de la oficina virtual ingresando a la página web www.epsianasguayú.com. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Y por último, ante esta incertidumbre que vivimos, díganos en qué nos enfocamos. ¿Cómo canalizamos este momento para sobrellevarlo de una mejor manera? Saunohorin pansain tu wekirhut que astumata taka. Hamuin hat wakuaipa, spura anain hatan shia los tuin hatan scripta etawaka na watuma mapena. Chik resultapata antakawanai, doctor. Bueno, desde la cultura wayú comprendemos el mundo como un todo, donde la naturaleza y los seres vivos tenemos un papel fundamental en la supervivencia del planeta. Teniendo este precepto como base, sabemos que para los wayú es muy importante conectarnos con los demás y por ende con nuestro entorno. Pero el llamado, hoy en día, por todo lo que estamos atravesando en nuestra sociedad y en el mundo entero por la pandemia del coronavirus, es eliminar el riesgo de contagio, es proteger la vida y para ello hay algunas recomendaciones de orden mental que nos podrían ayudar a pasar este periodo de tiempo en el que se nos pide quedarnos en casa. Algunas de esas recomendaciones a nivel general son, primero, organizar una agenda diaria, es decir, continuar con las actividades cotidianas que realizamos, como lavarse los dientes, bañarse, cambiarse, tener un horario para realizar las actividades diarias, es bien importante. Segundo, divertirse en familia, hacer actividades que nos permitan distraernos y reír en familia. Tercero, hablar, compartir anécdotas. Para ello la cultura wayú nos da un gran ejemplo de oralidad, de transmitir las costumbres y transmitir las tradiciones que son parte importante de nuestra cultura wayú. Una cuarta recomendación podría ser dormir, descansar, alimentarse bien. Una quinta recomendación, escribir, hacer dibujos, hacer llamadas. Una sexta sería hacer ejercicios físicos y hacer ejercicios mentales. Y una séptima sería promover espacios de reflexión en familia, donde fundamentalmente promovamos valores, donde podamos conectarnos con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y por supuesto con Dios. Suru wakuai poekan wayu kanairua. Hira kan sumointe semakat ministerio kan himati henewe, pero wamai waekan te que wamana shias pushware sana siete mapa kat sana siete merut kat sana siete que pasana in karana wayu una in tarat karama waya tana karama wiki ana karama wakuai pa pushware te surya mahushi hen wamai sa wasir nei sau himati hene waya makata hana wayu wepia lu ni warai hane way hukuma hukuai pa ya michpa para hana hai honi karalok te chona teh kana karalok te huro ho hai ho pa ana hiya wuri hiya otawane husira hapa hasha hapa shaita pa ma huchoni mate ekar human otawane hasha hapa ta kuai pa kamait kat nama karaura yo hoi kara pu cuenta punte te speech karir hari he orinaya haras no ma sai rukulina punate haina una te speech kan irwane vernaskua michpa otamsi wane hemera utunka pa ana hikuin por anai haten hukuai pa suri mahushi hai humai he wane ke naste hai hushapa te kasairua te karapurero te karau te no hot que te te pitch hushapa suru karalo te naste hawera wata kai o te naste que nos puri squai parihona Oxe, huyuru la hukuai pa huyuru hi iruku yara ane mich pa no hu te harap na yara wane hoit karapa hasha ma hukuai pa sulu hiki sulu hain sulu epna te kasana sekar humana hasha pa smata pasana inkarana hia hasha no amareiwa hoit karer hain wanepi ane rukuai pa taraten hi wanepi porque que es poshua. Dando cumplimiento a la circular 0015 del 13 de marzo del 2020 de los Ministerios de Salud e Interior, que da los lineamientos para proteger a los grupos étnicos, se solicita a todos los líderes y autoridades tradicionales a limitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad, tales como turistas, visitantes de instituciones públicas y privadas. Solo en caso de extrema necesidad y por razones humanitarias y de salud, se les permitirá entrar a las comunidades. Esto con el fin de reducir la exposición al riesgo de contagio por COVID-19. EPSI Anasguayú.
Muchas gracias a la doctora Ruiz por sus aportes en este programa que nos ayudará a tener una mejor salud mental. Y por supuesto a nuestro compañero Reinaldo Ipoana. Anayawat se saute putchi sele karachik doctora Ruiz saute anainte nekiro na wayuka nairu sopnate ella tiene kanamui taskana kanamui sopnatu wanur hout kamauria tarachi wisuma te karachik wam. Muchas gracias a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa. Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anasguayú y sobre todo a nuestros invitados por compartir información tan importante para la comunidad en general. Nos vemos el próximo viernes a las 6:45 de la mañana y recuerda que juntos gestionamos salud.